preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, la primera pregunta sería, ¿utiliza el modelo de Porter en tu empresa y de cuándo? Las 5 fuerzas de Porter. Ustedes se van a dar cuenta que cuando la teoría es distinta a la práctica. No es que las empresas utilicen las estrategias o los que puedan existir teóricamente, ¿no? Sino que ya uno se adapta ¿cómo se llama? A todo eso que uno ha conocido también como ustedes en la universidad. Ustedes saben que las estrategias de deporte, las 5 estrategias de deporte, es para poder es para que las empresas podamos trabajar con un objetivo específico, primeramente pensando en lo que es en el caso de esta empresa, ¿dónde estarían aplicadas las 5 estrategias de deporte? Si hablamos, por ejemplo, de los clientes, es una de las fuerzas. ¿Quiénes son los clientes de esta empresa, que es una empresa de gastronomía, de restaurante? Los consumidores. Los consumidores, los clientes, ¿no? Entonces, esos clientes, ¿de qué se trata la primera fuerza de deporte que tiene que ver con los clientes? ¿De qué se trata? ¿Qué cosa es lo que la empresa tiene que tratar de buscar? ¿Cómo tratar a los clientes? Satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo satisface las necesidades? Tomando decisiones, pero pensando en una segunda fuerza de deporte. ¿Cuál es la segunda fuerza de deporte que tiene que ver con esto de tomar decisiones? ¿No? Bueno, pensando en los clientes, pero pensando en qué competencia. Y ahí dije, no. Claro, competitividad La dentro segunda de fuerza de deporte, la competencia. ¿Sí? Estamos hablando acá de dos factores, dos fuerzas importantes. Los clientes, que es la razón de ser de cada empresa. Sí. Las empresas tenemos que basarnos en toda nuestra estructura, toda nuestra estrategia que tiene que ver con misión, visión, objetivos, tareas, metas, todo eso aplicarlo a una visión. ¿Cuál creen que ustedes que es la visión de Bruja de Cachiche? ¿Cuál creen que es la visión? Tener su prestigio en alto basados en la buena comida que tienen. Ser el mejor restaurante gastronómico. Podríamos empezar que la primera visión es el micro, en el Perú. Pero una vez que la empresa es reconocida internamente, ya no se conforma con eso. Busca ya cambiar su visión, ver más allá del horizonte. Y cuando ve más allá del horizonte, dice, no, quiero ser el restaurante gastronómico, turístico, no solamente del Perú, sino del mundo. Digamos, de América, de la región. Sí. Una vez que tú ya viste, porque la visión, ¿qué cosa? ¿Cuál es el concepto de visión? De futuro. Busca lo que quiere lograr la empresa. ¿A dónde desea llegar la Ajá. empresa? Toda empresa quiere ser rentable, quiere ser exitosa, quiere tener la rentabilidad que le permita generar un capital para poder seguir creciendo. Seguir creciendo. Pensando no solamente en los clientes, ¿en quién más tiene que pensar? En sus colaboradores. Ya no usamos el término trabajadores, ¿no? Ahora usamos el término colaboradores. ¿Por qué? ¿Por qué usamos el término colaboradores? Porque ahora el trabajo ya no es centralizado, es un trabajo en grupo, en equipo, entonces... Es un trabajo en equipo. Y cada uno de su espacio, cada uno de su trinchera, cada uno del puesto donde está, pone un grano de arena para conseguir la visión. Luego de la visión vamos decalando. ¿Qué cosa sigue? Misión. La empresa tiene que plantearse una misión. ¿Cuál creen que es la misión de Bruja de Cachiche? ¿Cuál es la misión?
a corto plazo sería pues ganar reconocimiento en distintas áreas, de repente competiciones entre lo que es la mistura o tener cierta cantidad de clientes anualmente o mensualmente. Yo creo que su misión, como usted lo mencionó, es posicionarse como el mejor restaurante del Perú, como ahora, ¿no? Y Esa es la visión. Esa es la visión. Ya. La visión la es yo quiero misión ser más la empresa cosa. gastronómica mejor del Perú. Una vez que logro eso, mi visión va cambiando en la región. Ah, ya. Luego va cambiando en el mundo. Si ustedes ven, acá en Bruja de Cachiche se reciben turistas de todas partes del mundo. Y ya vienen desde sus países, de Estados Unidos, de Europa, vienen con una información de que cuáles son los mejores restaurantes de Perú. Ujú. Y entonces empieza Bruja de Cachiche. ¿Cómo esos servicios turísticos o cómo esos turistas pueden enterarse de el posicionamiento de una empresa en el mercado? Por vía internet. Por vía internet. Entras a la página web www.brujadecachiche.com.p y ahí te sale, ¿no? Te sale Sí, el posicionamiento, ¿no? La diversificación, eso es lo que los llamo. productos diversificados, que también estamos hablando dentro de las 5 fuerzas de porte. Sí. ¿Dónde estaría la diversificación? En la diferenciación. En la diferenciación. Entonces ya estamos hablando de otra fuerza de porte, la diferenciación. Entonces, hablamos de diferenciación de productos. Bruja de Cachiche es reconocido. ¿Por qué plato creen ustedes? ¿Por qué lo diferencia del resto de restaurantes? Platos criollos. Su potaje criollo. Adelante. Bueno, ¿Desean servir una gaseosa? gracias. Acá nuestro maitre Víctor, muy atentamente. Futuro maitre. Para todos, Coca-Cola cero, por favor. Coca-Cola cero para que guarden las figuras. Para que guarden las figuras. Muy bien. Muchas gracias. Si me invitas un café, te pasaría de vuelta. ¿Cómo no, doctor? Y no sé qué desean nuestras dos colaboradoras. ¿Qué desean tomar? Pollo al abrazo, ¿no? Única cola. Regular cero. Lo que sea. Y un café. Y un café, por favor. Gracias, Víctor. Gracias. Hoy día estamos hablando de que la diversificación del producto se relaciona a una segunda amenaza de porte. ¿Cómo se llama esa segunda amenaza de porte? La competencia. La competencia que Este fue existe. diferente a lo demás. O sea, Hemos hablado que la primera varía fuerza de porte tiene que ver con el poder, los clientes. los clientes. El poder de negociación que tenemos que tener con los clientes, ¿no? Cómo convencerlos a que Bruja de Cachiche es el mejor restaurante, que tiene los mejores productos gastronómicos en ese producto diversificado que es buffet criollo. De acá el buffet criollo es nuestro producto bandera, pero también hay productos a la carta. Pero el cliente de Brujas viene primeramente para probar ese buffet, que hace 2 semanas se había complementado con 12 tipos de carnes en lo que era sancochado. Entonces, ese producto, sin variar el costo que es 119 soles, introdujo una innovación. Pone 12 carnes en un sancochado. ¿Para qué? Todo eso tiene que ver con el poder de negociación. La empresa tiene que tratar de llegar al cliente para justamente decirle, ven acá, que es si la empresa no empieza a hacer cambios
innovación, mejoras en los productos que ofrece, entonces la gente dice, ¿para qué voy a ir todos los días a comer buffet? Voy a comer todos los días lo mismo. Se cansa, se va a cansar. Entonces, ¿qué hace? Innovar. Tenemos que innovar. Cuando yo les hablo de la competencia, que es otra de las fuerzas de Porter, ahí uno ve la competencia en el mercado. ¿Cuáles creen que es la competencia en el mercado de esta empresa? Otros restaurantes. Claro, ¿como cuáles? Por Porque ejemplo, ustedes, ¿por qué han escogido el rubro restaurantes? Por nosotros algo han escogido. estamos escogiendo diversos tipos de empresa de diferentes áreas. Por ejemplo, lo que era derecho, gastronomía, educación. Estamos eligiendo diferentes áreas para hacer el reporte más diverso. Claro, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la competencia de Potencia, o sea, qué restaurante quieren ustedes? un restaurante grande. Huancavasi. ¿Ah? Huancavasi. Pero Huancavasi, si tú vas a, cuando yo digo Huancavasi, pues quiero comer una pachamanca, Claro. quiero comer una comida serrana, ¿no? Quiero comer que no es la competencia de Uno que está ubicado acá en Miraflores, Rosa Náutica. Rosa Náutica, por ejemplo. Esa es una competencia directa. ¿De qué tendríamos que hacer nosotros bajo la estrategia de Porter, de un gran economista reconocido mundialmente, que lanza las 5 fuerzas de Porter en qué año? 1995. 1995, 99, por ahí, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué estrategia tendríamos que utilizar? ¿Qué estrategia ustedes han utilizado? La estrategia de la guerra. Cuando tú quieres eliminar un competidor, en el caso de la guerra, quieres eliminar o quieres combatir contra el enemigo. Tienes que ¿Cómo haces para combatir con el enemigo? ¿Qué? ¿Le vas a dar caricias o le innovación. Voy armado. innovación? bien, Vas armado. voy armado Rentabilidad. ¿Sí? y ir con todo. Perfecto. El otro te recibe también armado y te mata. Y se Claro. mata. Te mata antes, ni siquiera vas a poder, no vas a poder reaccionar, porque el otro te va a esperar con granadas, bazucas, lo que sea. No es esa la estrategia de la guerra. Llenar el nicho del mercado. Buscar qué nos ofrece los otros restaurantes de No, te estoy competencia. hablando ahora te estoy hablando de Sun Tzu. Sun Tzu es una estratega chino que justo lanza la estrategia que la han usado todas las Fuerzas Armadas desde que se creó, desde la Primera Guerra Mundial, porque este chino es de la época en que acá había el Imperio de los Incas y había el Imperio Chino, la dinastía china, de esa época estamos hablando. Sale Sun Tzu, que es una estrategia. ¿Cómo hace para combatir al enemigo? Es muy fácil, ¿qué? ¿Se disparan juntos? No. Sun Tzu dice, al enemigo, hazlo tu amigo. A su madre, ¿no? Síguete, por favor. Sí. Al enemigo, hazlo tu amigo. Y una vez que es tu amigo, ¿qué haces? Buscar sus debilidades Buscar sus debilidades. ¿Para qué? para que puedas lograr un objetivo en el mercado. Para eliminarlo. Estoy hablando de la guerra primero, no estoy hablando de la empresa. Para eliminarlo. Claro. Pues, ¿qué hace Sun Tzu? Sun Tzu, imagínense su túnica, ¿no? Chino, pelado, tipo Buda, y la abraza como, oye, dejemos de pelear, y podemos compartir el mercado, podemos compartir el país, nos dividimos el país en dos, como hicieron los rusos contra los americanos de Europa cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. El occidente para ti hoy, Estados Unidos de Europa, y el oriente para nosotros, para los comunistas. Y así se dividieron, y ahí hubo Rusia, que tuvo la Alemania Oriental, que tuvo el muro de Berlín, que hubo Estados Unidos, Francia, los países europeos. Gracias, Víctor, te pasaste. Me la cuenta, por favor. Gracias. Lackwing. Pues muchas gracias. Te Gracias a pasaste. ustedes. Gracias. Sí, la visera Estás, suya. estás contribuyendo con estos muchachos universitarios que van a ser los futuros
empresarios que van a contribuir con el país. Ya, con permiso. Gracias. Entonces, al enemigo hazlo tu amigo. Pero una vez que le hace el abrazo al oso, de la manga de Sun Tzu sale una daga. Dos dagas, una de la mano derecha y otra izquierda. Y una vez que está en la daga y le hace el abrazo, ¡juá! Se lo incrustas por la espalda. Y cuando te va a llegar al esternón, lo sueltas. Murió el enemigo. No te digo, no es al pie de la letra, lo que tienen ustedes que tomar es el mensaje. El mensaje cuando tú estás en una contingencia, el mensaje es cuando tú estás en un problema de ese tipo, no ganas nada metiendo una cachetada. No ganas nada que al recibir una cachetada le metas otra cachetada. Hasta Jesús lo dijo. Oye, si me tienen una cachetada, pongo la otra mejilla. Eso tiene su mensaje. La mejor forma de solucionar los conflictos es haciendo la paz, es conversando. En las empresas, ¿qué hacen? Toman la estrategia de Sun Tzu. ¿Cómo hago para ganarle al competidor que dijiste? La rosa náutica. La rosa náutica. Este, Tengo que usar la estrategia de la guerra. Si quiero usar la estrategia de la guerra de Sun Tzu, ¿cómo tendría que hacer? O sea, de que todos los platos entre el de usted y el de ellos tengan casi el mismo precio. Por ejemplo, la diferenciación de precios. Entonces, si yo sé, yo le envío acá a mis colaboradores, a la señora Dunia o a la señora Elba, las envío hoy, anda a consumir a la rosa náutica, prueba, pide los platos que vendemos acá y hacemos una comparación. Y entonces ella viene, conocedora de la gastronomía, todo, al chef, hay que hacer este cambio, ¿sabes qué? En la rosa náutica el sabor es mejor. Están usando este insumo que no lo estamos usando nosotros. Entonces por ahí tú vas ganando batalla. No es que voy a ir a la rosa náutica y ponerle veneno a los productos para que se muera la gente. No, eso no se trata de cuando habla de la estrategia de la guerra, en que al enemigo hazlo tu amigo y luego desaparécelo. Sí, desaparécelo del mercado, pero en buena lid. Desaparécelo del mercado, pero trabajando como corresponde. Entonces, eso es cuando tú estás hablando de la segunda fuerza de deporte, que es la rivalidad entre empresas, que estamos hablando de la competencia en el mercado. La competencia en el mercado es muy grande, y más ahora, en estos instantes en que el consumidor lo que está buscando, ¿qué cosa es? La diferenciación. 3B grandes. ¿Cuáles son las 3B grandes? Lo bueno, bonito y barato. Exacto. En ese dicho popular de lo bueno, bonito y barato, es justamente se resume lo que uno tiene que hacer para poder llegar al consumidor final. Diferenciarse de las empresas. Entonces, las empresas no nos ceñimos hoy ante la pregunta de ustedes, ¿que ustedes aplican la estrategia de Porter? Mi respuesta va a ser, oye, no es que nosotros hay empresarios que ni siquiera te van a saber cuáles son las 5 fuerzas de Porter, porque esa es la verdad de la milanesa. ¿Por qué? Porque aplican lo que han conocido y ya se olvidaron de la universidad y ya no saben lo que es, por ejemplo, la siguiente, que es el poder de negociación. Cuando tú el empresario tiene que pensar, ¿cuál es el poder de negociación que tiene que hacer con quiénes? ¿Con quiénes? Con los consumidores. Con los consumidores. ¿No? Ya hablé con los clientes, ya hablé de la primera de las clientes. Ahora, ¿quién es? Colaboradores. Con los proveedores. No puedes confundir proveedor con colaborador. Colaboradores son las dos señoras que están acá, que una es encargada del área de tesorería, la otra es encargada de todo lo que es información, sistemas, procesos. Entonces, no pueden confundir ustedes colaboradores con proveedores, pues. Entonces, en las empresas nosotros tenemos que tener un poder de negociación de los proveedores. Por ejemplo, yo en estos momentos, si estoy en una situación en que la disponibilidad económica no es buena, ¿por qué? Por decir, ¿no? Las empresas en todo momento no están en una situación económica en que puedas tú
contar con los fondos disponibles para poder comprar todo lo que necesitas. Si así fuera, pues, nuestros estados financieros reflejarían lo que uno realmente tiene. Y hablamos ahora de estados financieros, el balance general, que ahora ya no se llama balance general. ¿Cómo se llama ahora? Contabilidad. Ingresos. ¿Cómo se llama ya? Existen 5 estados financieros que todas las empresas debemos llevar. ¿Cuáles son? Balance general. ¿Qué más? Libres contables. Estado de pérdidas y ganancias. Estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué más? Cosas fijas, cosas variables. Estado de flujo de efectivo. ¿Qué más? Estado de cambios en el patrimonio neto. Y la última, ¿cuál es? Las notas a los estados financieros. Primer estado financiero, balance general. ¿Qué te muestra el balance general? ¿Para qué las empresas utilizan este estado financiero importantísimo? Que nos va a permitir determinar la situación financiera de la empresa. ¿Para qué nos sirve el balance general? A ver sus ingresos y egresos que tiene la misma empresa. Eso se llama estado de pérdidas y ganancias. A ver, El estado de pérdidas y ganancias, ¿qué cosa te muestra? La situación económica de la empresa. Y cuando tú hablas de la situación económica de la empresa, estás hablando de ingresos y gastos. ¿Qué ingresos tiene la empresa y qué gastos tiene que hacer contra esos ingresos? Eso se llama estado de pérdidas y ganancias y muestra la situación económica de la empresa. El balance general muestra la situación financiera. ¿Por qué muestra la situación financiera? Porque te muestra en un balance, por eso se llama balance, en el lado derecho, ¿qué activos tiene la empresa? ¿Qué activos? Y cuando hablas de activos, te estás diciendo, ¿qué activos corrientes? ¿Cuánto de caja tienes tú en la empresa para que tú puedas cubrir tus necesidades más importantes? Que vaya el área de logística al mercado a comprar la carne, el pollo, los insumos que se requiere para que el cocinero y todo el área de cocina pueda preparar los alimentos. ¿Eso con qué se maneja? Con el activo corriente. Por eso se llama corriente, porque es al cortísimo plazo. Es al cortísimo plazo. Es disposición de fondos que tienes que tener así, al toque, inmediatamente. Que es distinto al activo no corriente. No corriente viene de largo plazo. No corriente viene de activos que tú puedes disponerlo, pero no mañana, pasado, ni traspasado, sino que te demoras 1 año, 2 años. ¿Y qué cosa puede ser el activo no corriente? Este edificio. Si yo estoy mal económicamente y en un momento dado tengo que tener efectivo, y si yo quiero vender el edificio, yo me voy a demorar ¿cuánto? Un buen tiempo. Mientras sale los avisos en el periódico, mientras empiezo a hacer la negociación, todo, no vas a tener la plata inmediatamente. Eso se llama activo no corriente. Entonces, si tú sumas el activo corriente, lo disponible en el cortísimo plazo, más el activo no corriente, lo disponible en largo plazo, la suma de lo corriente y no corriente da el activo total. ¿Qué dice la fuerza de Porter en lo que corresponde a esto que tiene que ver con la disponibilidad de fondos? Te dice que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, si yo estoy parado acá y digo, yo soy una empresa, todo mi lado derecho es el activo. La mitad de mi cuerpo es el activo, hasta el zapato. Pero si yo lo comparo ahora al lado izquierdo, mi pasivo es de acá hasta la cintura, 50%, y de la cintura para abajo, el otro 50% se llama patrimonio. ¿Qué cosa dice la fuerza de Porter en relación a lo que es fondos o finanzas? Te dice que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio, para que pueda haber equilibrio. Porque si no, es como una persona, si no está equilibrada, caminarías así, escorado.
Tú caminas derecho, ¿por qué? Porque hay un equilibrio. Tu activo es igual a tu pasivo, a tu patrimonio. Entonces, eso ustedes lo tienen que saber. A ver, un poco la puerta para que entre aire. Y en ese poder, y los proveedores, ¿dónde están en esa situación financiera? Dentro del, al lado derecho, en el activo, o está al lado izquierdo en lo que es pasivo y patrimonio. ¿Dónde están los proveedores? Cuando habla Porter de una de las fuerzas. ¿Está en la derecha o en la izquierda? En la izquierda. ¿En qué lado? ¿En el pasivo o en el patrimonio? Pasivo, mi padre. Pasivo, porque el patrimonio es de los dueños. En el patrimonio, ¿qué cosa va? Las utilidades del negocio. Las utilidades que hace Bruja de Cachiche, que las utilidades que obtiene, esas van al patrimonio. Ahí están los accionistas de la empresa. ¿Estamos? En cambio, en el pasivo están los proveedores. Y Porter considera a los proveedores como una de las 5 fuerzas competitivas. ¿Por qué? Porque las empresas no podrían cumplir su visión, su misión, sus objetivos, sus metas, sus actividades y sus tareas si es que los proveedores no te apoyan dándote el crédito a 30 días, a 60 días, a 90 días. Por eso que Porter considera que las empresas no podríamos ser competitivas si es que no contamos con el apoyo de los proveedores. Y es por eso que lo meten los proveedores. Y es por eso que yo he tenido que hablarles a ustedes de un estado financiero que se llama balance general, porque dentro de ese estado financiero es que están los proveedores. Y están ubicados en el pasivo. Y ustedes cuando hagan sus tareas tienen que ser así. O sea, en la práctica, cuando ustedes estén ya en el mercado laboral, se van a dar cuenta de que lo que ustedes han estudiado no lo van a aplicar, no lo van a ver en las empresas al pie de la letra. Por eso les vuelvo a decir, si ustedes van a otra empresa y le preguntan a quien le estén entrevistando sobre la fuerza de Porter, ¿qué me estás hablando? ¿Quién es Porter? Te voy a decir para empezar. ¿Quién es Porter? Porque esa es la realidad que ustedes van a encontrar. Y ustedes dirán, ¿y por qué yo sí lo sé? ¿Por qué creen que yo lo sé? No solamente porque estoy gerenciando esta empresa como administrador general. ¿Por qué creen que lo sé? Porque es profesor. Porque soy profesor. Exactamente. Porque yo antes de venir acá, acabo de ser decano de la Facultad de Finanzas de la Universidad de Lima, que es una de las competidoras de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aplicamos la fuerza de Porter en lo que corresponde a la competencia en el mercado, diríamos que la Universidad de Lima compite con la Universidad de ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la situación en cuanto al poder de negociación con los proveedores. Importantísimo. Yo, hace todos estos días que he estado acá, yo he estado negociando con los proveedores en cuanto a que me den facilidades para poder cumplir con nuestras obligaciones de pago, en que nos permitan en plazos. los plazos sean más largos, que no nos cobren pues muchos intereses, porque cuando tú compras al contado no es lo mismo que comprar al crédito. Si yo tuviera dinero suficiente, compraría todo al contado, pero ¿eso es viable? Comprar ¿Eso todo, es posible? ¿Comprar todo al contado? Si tú ves tu balance y ves que dentro del activo corriente está conformado por caja bancos, por valores negociables, por cuentas por cobrar diversas, porque tú das también crédito a tus clientes, cuentas por cobrar. Y dentro de tu activo no corriente tienes edificios, inmuebles, maquinarias, equipos, que justamente porque son no corrientes, tú no puedes convertirlo en líquido en el corto plazo. Y si tú tienes en el otro lado el pasivo, tienes cuentas por pagar, comerciales,
Comerciales, ¿por qué? Porque son cuentas por pagar que tienes tú a tus proveedores. No te tienes que pagar, no tienes que cuentas por pagar a un prestamista, no. Esas cuentas por pagar a prestamistas, eso no entra dentro del negocio. Comerciales, a tus proveedores, yo tengo que pagar a mis proveedores. Y solamente el proveedor, y cuando yo hablo de proveedores, solamente es aquel que me atiende un producto cuando yo le compro. ¿O quién más podría ser un proveedor? ¿Quién más? Solamente yo le debo a los que yo les compro carne, insumos, azúcar, arroz. ¿A quién más le debe la empresa? ¿A los clientes? A los colaboradores. A la municipalidad, y eso se llama arbitrios. Sí. Se llama impuesto predial. ¿Solamente a la municipalidad? ¿A quién más le debe la empresa? Y que Al tiene que Estado. tener en el estudio, porque en esto de poder de negociación, de los poderes entran todos, todo lo que le estoy hablando. ¿Quién más entra? El Estado. ¿Quién es la Gestapo la Gestapo de las empresas que están atrás de las empresas? La SUNAT. Claro. La SUNAT. La SUNAT es el ente del Estado, que es el recaudador de los impuestos que debemos pagar todos los empresarios. ¿Solamente todos los empresarios? No, son las Personas naturales. Las personas naturales. Los empresarios nos llamamos personas jurídicas. Y las personas naturales como nosotros, las empresas se llaman personas jurídicas. Las personas naturales como nosotros, ¿qué es eso? Personas naturales. ¿Y qué tributamos a las personas naturales? lo que tiene que ver con ¿Qué tipo de impuestos? ¿Recibo por honorarios? No. ¿Qué tipo de impuestos? ¿Cómo se llama ese impuesto? A la renta. ¿Por qué? Porque tú como persona natural, al vivir en el Perú, que el Perú te ofrece a través del Poder Ejecutivo, de sus instituciones públicas, te ofrece seguridad, trabajo, salud, educación, todo eso, ¿cómo va a ser para cubrir todos esos gastos si no recibe ingresos? ¿De dónde recibe los ingresos? De ti, de mí. Cuando vas a Wong y compras una Coca-Cola, esa Coca-Cola está el 18% del IGB. Pero para poder llegar al 18% del IGB, esa Coca-Cola que vale 2 soles, por decir, ¿cómo se constituye su precio? ¿Cómo se llega a 2 soles? ¿Cómo el empresario Barton Company puso que era $1, $2 en Estados Unidos vale la Coca-Cola? ¿Cómo llegó? ¿Cómo hizo? ¿Qué tuvo que determinar? ¿Qué tuvo que determinar? lo que gastó dentro de la producción del producto. Exacto. Entonces, cuando tú hablas, ¿qué dice Porter? Cuando tú hablas de la producción, de elaborar un producto, tú para poder llegar al determinar el precio de venta de ese producto, $2, tú has tenido que clasificar los costos. Fijos Y entonces hablas costos fijos y variables, pero esos son, pero otra es la clasificación de los costos. ¿Cómo se construyó cómo se fabricó esa Coca-Cola? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes intervinieron? No. Los que trabajan dentro de la producción. Los que trabajan dentro de la producción. ¿Cómo se llama eso? Colaboradores. Mano de obra. Mano de obra. Estás hablando del Sí, la costo de la mano de obra. Sí. Y ustedes en ingeniería lo han estudiado, ¿no? Que no. Los 3 grandes elementos del costo del producto. Mano de obra. Ya, la mano de obra, ¿qué transforma? La materia prima. Segundo elemento del costo del producto, materia prima. Pero solamente transforma la materia prima. ¿De qué se vale el trabajador? De sus herramientas. ¿Y eso cómo le llamas esos costos? De las herramientas, de la energía eléctrica. ¿Cómo se llama esos otros costos que no tienen que ser, que no es ni la materia prima ni la mano de obra?
costos indirectos de fabricación. Todo lo que no sea ni materia prima ni mano de obra se llama costos indirectos de fabricación. Si tú sumas 3 grandes elementos, te sale el costo del producto. Entonces, si el costo del producto es 70% de lo que tú vas a vender, si $1 cuesta la Coca-Cola, el precio de venta, producirlo puede estar costando 60 centavos. Que lo has determinado después de hacer esta clasificación de materia prima, más mano de obra, más costos indirectos. Y el 30% normalmente es... Porque uno no va a fabricar a 70 para venderlo a 70. Tiene que venderlo con un porcentaje. Entonces, de eso se trata esa fuerza competitiva de Porter. Y ustedes ya han recordado de lo que es los costos del producto. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la siguiente fuerza competitiva de Porter? Si ustedes han venido a preguntarme eso, por lo tanto tienen que saber más que yo sobre eso. ¿Ah? Productos estables. Productos sustitutos. Hablan de los productos sustitutos. Eso se llama amenaza de productos. Porter dice, en la empresa tenemos que tener cuidado con la amenaza de los productos sustitutos. ¿Por qué? Porque si el restaurante de la competencia vio cómo está constituido el buffet que vendemos acá, entonces ellos van a tener que sacar un sustituto a un mejor precio para barrernos el mercado. Y Porter dice, se playa sobre eso y dice todo lo que tienes que hacer para poder tú no ser barrido del mercado por esos productos sustitutos. Uno siempre tiene que pensar en qué, ¿en qué? En la innovación. En la innovación. Empresa que no innova, empresa que no se actualiza, muere en el mercado. Por eso acá en Brujas de Cachiche nosotros lo que estamos haciendo es innovando cada momento. Vamos mejorando nuestro producto. Ayer, por ejemplo, vi que el ceviche, hay una chica que tú vas y no es como en cualquier otro buffet que tú mismo te sirves el ceviche que ya está preparado. Entonces tú cuando te llevas el ceviche a la mesa y lo pruebas, que ya está todo recontra cocido. Entonces, no. ¿Cómo innovamos nosotros? Poner una persona especialmente, quiere un ceviche y te lo preparan en tu cara. A ver, el pescado que está acá, pues, fresquecito, el limón, la cebolla, todo, y el cliente se va a su mesa contento. Pucha madre, qué rico, voy a comer y prueba, y delicioso. ¿Por qué? Porque ve la textura del pescado, durito, que recién ha sido preparado. Sin mañosearlo mucho, ¿no? Exacto, y no sale todo chicle, ¿no? Achiclado. Que normalmente cuando vas a comer un ceviche en cualquier otro sitio lo tienes. Acá no. Entonces eso es innovación. Pero ya seguramente que otros negocios de la competencia ya nos empezaron a hacer la invitación. Seguramente, que lo hagan. El cliente es el que se beneficia. Muy bien, pero viene la cuarta fuerza competitiva de Porter. ¿Cuál es? Nuevos entrantes. Porter dice, tener cuidado con la amenaza de los nuevos competidores. ¿Y a qué se refiere con eso? Uno no sabe cómo van a hacer sus nuevas competencias. Un restaurante que ya está hecho, usted lo puede ver y usted puede saber cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, pero un nuevo competidor que ingresa al mercado no sabe si va a ser mejor o peor que usted, entonces tiene que estar preparado para lo que viene, si les van a quitar o no los clientes que ya tiene, aunque eso es poco probable ya que tiene clientes fijos debido al prestigio que tienen. Perfecto. Y entonces, ¿dónde se puede reflejar? ¿Qué instituciones en el país? Olvídense que sea un restaurante. En otro giro de negocio se va a ofrecer mejor.
¿qué institución en el país puede hacer que con las disposiciones que da emita, valga la redundancia, disposiciones que favorezcan un grupo determinado de empresarios en detrimento de otros grupos de empresarios? ¿Quién podría ser dentro del país? No es el Poder Ejecutivo. ¿Quién podría ser? El Congreso, por ejemplo. ¿El Congreso cuál es la función del Congreso? ¿Qué cosa da el Congreso? ¿Qué determina? Leyes. Entonces, ¿qué pasa si el Congreso da leyes a la medida para un grupo de empresarios? Por ejemplo, da leyes con muchas facilidades para los empresarios mineros que vienen del extranjero. ¿Qué pasa? ¿Cómo quedan los pequeños empresarios mineros? Se ven afectados. Van a poder competir con las grandes empresas mineras. Eso es lo que está pasando en el Perú. En el Perú, las empresas mineras pequeñas no pueden competir con las empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque las leyes, lamentablemente, han sido festinadas. Han sido dadas producto de ¿qué? De lobbies que hacen los grandes empresarios con los congresistas. Y de ahí es que salen esas leyes que ustedes ven que los congresistas no hacen nada para poder mejorar. Es como los medicamentos. En los grandes lobbies de la industria farmacéutica, ¿qué cosas logran? Que no ingresen otros laboratorios del mundo. Hay acá monopolio, y ahí viene la palabra monopolio. Al existir un monopolio, una industria farmacéutica, ¿qué cosa obliga? A que el precio de ese producto, si hablamos para lo que es cura del cáncer o del SIDA, son los más altos del mundo, acá en el Perú. Un producto que en Estados Unidos cuesta como 10, acá cuesta 200. En porcentaje estamos hablando. Entonces, ¿por qué? Porque justamente existen esas barreras de mercado que hacen que no puedan ingresar otros laboratorios. Oye, ábrete la puerta porque se van a dormir ustedes. ¿Han venido a dormir o a conversar? Yo, el que el único que está hablando acá soy yo. Ábrete la puerta un poco. Por ejemplo, un claro ejemplo es el grupo Alvis. La mitad de la puerta abren. Para que entre ahí. Que le pertenece Mi Farma, Incafarma, y siguen comprando farmacias o farmacéuticas que están creciendo y que los ven como competencias y los compran. Eso es lo que está haciendo el grupo Alvis en este caso. Eso es uno de los monopolios más Una grandes. práctica monopólica. ¿Y qué hace el Congreso? ¿Algo? No hace nada. Los apoya en realidad. Entonces, ¿qué dice la ley, por ejemplo, en lo que es... Mira, cuando el Estado, un país, el gobierno de un país, determina que una medicina ¿cómo se le llama el nombre exacto? Una medicina es vital, es importantísima para la cura de una enfermedad determinada, lo hace ese bien, esa medicina, con una ley que sale del Congreso, determino que es vital para la vida de los peruanos. Por lo tanto, lo hago pública. ¿Eso qué obliga? A romper los monopolios. ¿Por qué? Porque ahí cuando un producto es vital para la salud de una persona, yo abro el ingreso de otros laboratorios, que ingresen otros laboratorios y que compitan. Y justamente en el libre mercado hace que, a la vez esa competencia, el precio del producto baje. Bien, vamos a la última. ¿O queda alguna? ¿Ya hemos hablado de las 5 competencias? Sí, porque ya hablamos sobre la rivalidad de... Listo. Ahora, ¿qué otra pregunta me tiene? ¿Nos podría explicar cuál ha sido el impacto que usted ha visto después de todo lo que hemos hablado, el impacto más fuerte que ha tenido esta empresa, debido con lo que es la fuerza de Porter también, pero ya hemos hablado un poco de lo que es, ahora que queremos saber específicamente el impacto más grande que usted haya visto, que... Empleando una estrategia. El antes y el ahora de... ¿El impacto cuál es? El impacto es de que yo veo que las empresas en general, no solamente en lo que corresponde a la gastronomía, no aplican como corresponde
un plan estratégico. Las empresas tienen que aplicar un plan estratégico. Y cuando hablas de un plan estratégico, empieza, por ejemplo, las empresas desde el mes de septiembre, ya en el mes de septiembre del año anterior al que de la ejecución presupuestal, lo que llames, tienen que hacer un presupuesto de ingresos y de gastos. Las empresas ya de septiembre a octubre tienen que proyectarse a que ¿cuántos puede ser mis ingresos en el año 2020? Para que en base a los ingresos que yo tenga el año 2020, programe mis gastos. Las empresas, la mayoría, no hace eso. Y eso se llama plan estratégico. Las empresas no hacemos un plan estratégico. Y me incluyo. Yo tengo en este cargo 2 meses y medio. No hay un plan estratégico. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros para el próximo año? Vamos a hacer plan estratégico. Y estoy en esa elaboración con mis colaboradores. Estamos haciendo una proyección de ingresos de acuerdo a lo que ha sucedido en los 3 últimos años. ¿Cómo han ido mis ingresos en los 3 últimos años? Y lo proyecto. Para proyectar, ¿qué factores tienes que considerar? Tienes que considerar el índice de inflación. 2018, ¿cuál fue el índice de inflación? ¿Cuál fue el índice de inflación? ¿Qué tasa? ¿Qué? El euro. ¿Qué tasa de inflación hemos tenido? ¿Ah? 3.5%. ¿Y cuánto fue el año 2017? El mismo orden, más o menos. Estamos en una tasa de inflación anual del 3.5%. Este año se estima que no vamos a superar el 3.5% anual. Eso lo que te indica es de que el Perú está yendo bien. Los precios de los productos en el mercado no están subiendo como en otros países del mundo. ¿Cuánto es la tasa de inflación? ¿Cuál ha sido la tasa de inflación más alta que ha tenido el Perú en toda su historia? Alan García. ¿Qué año? 1995. 95 estaba Fujimori. 96. Estaba Fujimori. 92 entró Fujimori y se quedó hasta el 2000. 2000 tuvo Toledo, tuvo Paniagua primero y luego Toledo. Antes de 1980, Cuando era joven todavía. en el grupo del 85 al 90, del 80 al 85 gobernó Fernando Belaúnde Terry. Del 85 al 90 gobernó Alan García. Y produjo la inflación más grande de la historia del Perú. Pero ya el Perú venía con ese problema. Ya en el gobierno anterior ya tenía el problema de la... Ajá, hubo lo que era la... Estoy hablando del primer gobierno de Alan felicidad García. falaz que le llamaron, que el Perú tuvo gastos excesivos. Entonces no quedaba de otra también. Porque vino también la exportación de guano. Y no supieron aprovechar la plata. De guano, estás hablando de la época de Ramón Castilla, 1845, 1800. Estamos hablando de 1985. Estás hablando 100 años antes. La inflación más grande de toda la historia del Perú fue en la época de Alan García, gobierno aprista, que la inflación, ¿cuánto creen que fue? Si estamos hablando de 3, ¿ah? ¿7 qué? ¿7%? Pucha, 7% es oye, 7%. Pero fue un múltiplo de 7 o algo Es parecido a 7, pero no tiene 7 no es igual que 7.561%. 7% no es igual que 7.561%. Hay una diferencia grande. Esa ha sido la inflación más grande que ha tenido el Perú. Y que nos trajo, felizmente, que salimos de eso, porque fuimos un país inelegible. No cumplimos con la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
nos quitaron los créditos y el Perú se estaba yendo, por eso que hubo, felizmente que salimos de esa crisis. ¿Cuál es la inflación más grande que hay en el mundo en este momento? Venezuela. Pero todavía no llega. ¿Cuánto? No llega a No la llega. inflación que tuvo el Perú en su tiempo. ¿No llega? Ya La ha le superado pasó. y millones de veces. La inflación de Venezuela es 2 millones % anual y se estima que va a llegar a fin de año a 4 millones %. 2 millones no es lo mismo que 7.500. Yo me quedé con el año pasado todavía no lo superaba. No superaba, salió en las noticias que todavía no superaba la El año inflación pasado que eran tuvimos. 20.000%. Lo superó largamente a 7.500. Ahora está en 2 millones % y se estima a fin de año 4 millones %. Entonces, esas inflaciones, ¿qué cosas producen? ¿Qué dice Porter en relación a esto? ¿Qué cosa dice? ¿Qué afecta? ¿Cuál de las 5 fuerzas de Porter? Que ustedes han venido a preguntar sobre eso. Se supone que si ustedes vienen a preguntar sobre algo, tienen que dominar el tema. Si no, ¿cómo van a poder hacer unas preguntas y poder comprenderlas? Bueno, seguimos. Entonces, a tu pregunta, falta un planeamiento estratégico. Falta de No sé, planeamiento. en todas las empresas, te digo. Estoy hablando porque yo vengo de un montón de empresas y la falta de un planeamiento estratégico. Y que uno pueda ordenadamente decir, este va a ser mi presupuesto de ingresos del próximo año y contra esos ingresos voy a tener estos gastos en forma ordenada. ¿Qué más tienes que considerar para ese planeamiento estratégico? Y ahí viene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y qué? ¿Cuál es un sinónimo de estrategia? Ustedes mismos me han dicho. El plan estratégico. Si vamos a macro, ¿cuál sería el plan estratégico? El Perú. El Perú. Vamos a macro, para que se den cuenta ustedes, y eso lo pueden llevar a micro, que son las empresas. En el planeamiento estratégico del Perú, ¿qué es lo que hace el presidente de la República, Vizcarra? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y de quiénes se va a valer? ¿Quiénes son sus colaboradores del presidente de la República? ¿Quién es? Los 19 ministros. ¿Y sabían que eran 19 ministerios? Porque no leen ni los periódicos, realmente ustedes. 19 ministros. De esos 19 ministros, así como en una empresa tienes tú la gerencia general. Por ejemplo, vemos la organización de esta empresa. Para el planeamiento estratégico tienes que tener en cuenta la organización. ¿Cuál es la organización? Léela, por favor. Gerente general, administración general y Los organismos de línea más importantes, que es horizontalmente, ¿cuáles son las jefaturas? administración general, gerencia de alimentos y bebidas y ventas. Perfecto. Vamos ahora decalando hacia abajo, en vertical. Tiene sea en administración general tiene auditoría interna, contabilidad y logística. Exacto. Y en gerencia de alimentos y bebidas tiene producto, cocina, repostería y bar. Y en ventas, reservas y marketing. Listo. Entonces, con esa estructura orgánica, imagínense, ahora vamos a macro. ¿Cómo es la estructura orgánica del país? Presidente de la República, ¿qué viene después? Vicepresidente. Y 19 ministerios. Menciónanos. Salud, Turismo. turismo, Cultura. Minería. minas, Cultura, salud. Cultura, salud. Educación. Ya Pero está, ustedes fíjense, ¿qué necesito yo para vivir? Tener educación, tener salud, tener economía, plata, tener trabajo, tener producción, tener ingresos, energía misma.
pesca, comercio. Ustedes ven todo eso es de la vida de una persona. Plan estratégico. Solamente hay 19 ministerios. Sigan decalando. ¿Qué cosa viene después de los ministerios? Eso tiene que poner usted en su trabajo, ¿eh? Porque ¿sabes qué? Ustedes no van a repetir lo mismo que están aprendiendo en las clases. Les estoy hablando de la práctica, la realidad, la realidad. ¿Qué es eso? Y de ahí viene ¿qué cosa? Los gobiernos regionales. ¿Cuántos gobiernos regionales? 25, como el Callao. No, 24 en la provincia. Ya, 24, 25. Ya, Callao es considerado como una región más. Solamente siga bajando. Ahora distrital. Gobiernos locales. Locales. ¿Estamos? Que son provinciales, distritales. ¿Estamos? ¿Cuántas son esas? 1200. Entonces, si ustedes suman todo eso, cada uno necesita un presupuesto de ingresos y de gastos. Vamos a ver, el presidente de la República con su ministro de Economía elaboran el presupuesto de la nación. Dice, ¿cuánto le voy a dar a economía? A salud, a trabajo, a educación, a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales, voy a darle. Entonces hace su planeamiento estratégico de ingresos y dice, ¿cuánto fue el año pasado? ¿Qué recibí? Entonces, ¿cómo construye su planeamiento de ingresos? Según Porter, ¿cómo construye sus ingresos? ¿Cuáles son los ingresos que va a tener el país por concepto de impuestos? IGB, 18%. Personas jurídicas, ¿cuánto pagan las personas jurídicas de impuesto a la renta? ¿Cuánto? El 10%. 30%. ¿Cuánto contribuimos nosotros como personas naturales? ¿Qué porcentaje? 10%. Dependiendo de los ingresos que tengas. ¿Quiénes son los que contribuyen con impuesto a la renta? ¿Quiénes estamos obligados cuando tienes un sueldo mínimo? ¿Cuál es lo mínimo de ingreso que debes tener para que contribuyas o no contribuyas? ¿Cuál es? 900, el sueldo mínimo vital. Multiplica eso por 12 meses y ¿cuánto te sale? 1000 por 12, 12.000 soles. 12.000 soles no es 12.000 soles. ¿Qué dice la ley? Ustedes son ingenieros de negocio, por favor, tienen que saber todo eso. La ley dice, para que tú puedas tributar, tienes que ganar como mínimo 7 unidades impositivas tributarias, 7 UITs. ¿Cuánto está cada UIT? 1250. No, ahorita subieron 300. No, ¿te creo? ¿Sí? 4.200. Una UIT. Entonces, si la ley te dice 7 unidades impositivas tributarias es lo que tú tienes que ganar para que puedas tributar, ¿cuánto multiplica 7 por 4? 200. 7 por 2, 14, 29.200. 29.400. La ley dice, si tú ganas hasta 29.400, no tributas. No tributas. ¿Quiénes tributan? Todos los que ganan más de 7 UITs al año. O sea, 29.401 soles. El que gana 29.401 soles, tributa. Pero ¿sobre cuánto tributa? ¿Sobre los 29.401? ¿Sobre cuánto? Sobre la diferencia. Si la ley me exonera 29.400 y yo gano 29.000, 30.000 menos 29.400, por esa diferencia pago 10%. Pero por los 29.400 no pago nada. ¿Está claro eso? Sí. Ustedes van a ser ingenieros de negocios. Si no saben eso, estamos perdidos en el espacio. Yo les estoy hablando de negocios. Les estoy hablando del tema de negocios. Ustedes tienen que conocer todos esos factores. Perfecto. Ahora vamos a lo que es gastos. Les pregunto, ¿cómo están? Ya el Estado, sus ingresos el año anterior, ya los tiene claros como 100 y ahora va a determinar sus gastos. Les pregunto, ¿cuánto ha sido el presupuesto anual de la República el año pasado? O este año, ¿cuánto es?
¿A cuánto ha ascendido el presupuesto anual de la República este año? O el año pasado, ya lo que quiera. Un estimado. Dame. Un estimado. Cualquiera. Que se te ocurra. Así como dijiste 4% y era 7.400. Ah, 7 dijiste. 7 porque era 7.400. ¿Cuánto crees? 1,5 millones de soles. Tú, y nada más. Yo voy a ser el martillero. ¿Cuánto crees que es el presupuesto nacional de la República, del Perú? 4 millones de soles. Oye, 4 millones de soles es lo que esta empresa genera en 2 meses, en 3 meses. Te estoy hablando del Perú, de la nación, 32 millones de habitantes, 200.000 empresas que tributan, 10 millones de personas que pagan sus impuestos. Dame una cantidad. 400.000 millones. Ya, te pasaste ya demasiado. Pero está bien, ¿qué más? Tú. 14 millones. 14 millones. Oye, 14 millones lo hago yo en 6 meses. Esta empresa. Estoy hablando del país. ¿Tú cuánto? 600 millones. Ella era la que estaba más cerca, pero se fue. ¿Tú dijiste cuánto? 400.000 millones. El presupuesto anual de la República del Perú este año es 185.000 millones de soles. La mitad de lo que hice ella. Pero ustedes han estado más lejos que la patada. Han estado lejos, pero así, lejazos. 185.000 millones de soles. Con esos 185.000 millones de soles, el Perú, el Estado, tiene que darle plata a los 19 ministerios, a los 25 gobiernos regionales, a las 1.200 gobiernos locales, ¡plum! Y así, a todas las instituciones. Repartir ese presupuesto, y eso es lo que gastamos al año. En educación, en salud, en infraestructura, en inversión pública, en inversión privada, en producción, en todo eso. Y ahora viene lo que dice Porter, también en el área de lo que corresponde a esto. Dice, los países, las empresas tienen que producir, las empresas tenemos que producir teniendo en cuenta cómo está el Producto Bruto Interno del Perú. Y ahora yo les pregunto, ¿qué cosa es el Producto Bruto Interno? No es bruto, ¿ah? No. Es inteligente, ¿ah? Sí. ¿Qué cosa es el Producto Bruto Interno? PBI, El PBI o el qué? los ingresos que tenemos, o sea, dentro del país. Tú tienes Como, tú no aportas ni un solo a la casa, por lo tanto. o sea, son pues, los ingresos que tenemos en el país. Y más que todo son las utilidades. Ya, tú, ¿sabes? ¿Un concepto? Un comentario, agrega algo de lo que ha dicho, un aporte. Que el país genera ingresos ¿Y cómo vas a dar? deberían saber consumidores. ¿Ya acá lo curso? Ya, perfecto. ¿Tú? Bueno, yo creo que el Producto Bruto Interno es, claro, como dice, ¿no? Las ganancias que se dan dentro del país, las que se generan dentro, o sea, las empresas, lo que le da al Perú. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué serviría? Me debe 120. ¿Cómo se diferenciaría? ¿Cuál sería la diversificación? ¿Cómo sería la diferenciación con el Producto Bruto Interno de Chile? O de Estados Unidos? ¿O de España? ¿Qué es lo que te determina el Producto Bruto Interno? ¿O qué es lo que te da? ¿Te da felicidad? ¿Te da tristeza? ¿Te da bienestar? ¿Qué te da? Es un factor que indica qué cosa, el grado de qué, el grado de qué, De bienestar. de bienestar. ¿Y tú qué dices? ¿Qué te indica ese factor de Producto Bruto Interno? Que Porter muy bien lo explica cuando habla de todo lo que las empresas tienen que un plan estratégico y toda esa cuestión.
Yo creo que te indica un balance en cuanto a la economía o las empresas que se están dando en el país. Lo que el Producto Interno hace es lo siguiente, ¿no? Existen grandes áreas, así como en las empresas tenemos el área gastronómica, restaurantes. ¿Y dónde te vas a depositar? ¿Qué otras empresas? Cualquier cosa, cualquier razón social, cualquier giro de negocio. ¿Y dónde? Yo no puedo ¿Qué hacer empresa? solo ¿Qué tipo de para empresa? sacar tu cuenta. Productiva. No, para eso, La para eso minería. necesito mi toque. Yo no he pedido toque. ¿Qué otra empresa productiva? La pesquera. ¿Qué otra empresa productiva? Retail. Servicios en eso. ¿Qué otra empresa productiva? Textilería. Textilería. Cada una de esas grandes áreas aportan al Producto Bruto Interno. Díctame. Entonces, el Producto Bruto Interno, es decir, oye, pesquería, Díctame oye, bien, ¿no? ¿cuánto de harina de pescado que tú has molido en tus fábricas de los peces adelante, que haces Solamente 20 que las grandes embarcaciones pesqueras han pescado para volverla a pedir en el mercado? ¿Cuánto de eso, cuando tú lo has vendido a Japón, a Alemania, todo, cuántos ingresos has tenido que te haya aportado al bienestar general del pueblo a través de su producto digital? Y te dice, ¿cuánto aporta la pesca en cuanto a los ingresos del pueblo? ¿Qué porcentaje aporta? ¿Cuánto crees? ¿Nombre de quién va a salir? 1, ¿Ah? los ingresos de exportaciones de harina y pescado son los mayores ingresos que dan ¿Cómo? al Estado, al Producto Bruto Interno. ¿Cuál es la segunda gran comercialización que te produce? Minería. Minería y pesquería son las grandes áreas de negocio que permiten que el Perú tenga un mayor Producto Interno. Entonces, el Producto Interno, ¿qué cosa te va a permitir al final? Otro es cemento. ¿Qué existe en eso? Lo que hablaste de servicios, comercialización, destilería, todos aportan con algo, un granito de arena. Y cuando tú sumas 20%, 25%, 15%, te da el 100%. Y eso dividido entre la cantidad de pobladores, que somos 32 millones, que dice el sueldo, el ingreso per cápita, y ahora viene ingreso per cápita. Oye, son temas que usted tiene que conocer, ¿eh? Ingreso per cápita. ¿Qué cosa es ingreso per cápita? Es el ingreso de que cada habitante del país tiene que recibir. Producto de los ingresos, de la riqueza que ha obtenido de los aportes de cada grande área. ¿Cuál es el ingreso per cápita del peruano? ¿Cuánto es? Aprox. No, ya en dólares. El ingreso per cápita se mide en dólares, para que pueda ser comparativo a todos los países del mundo. ¿Cuánto es el ingreso per cápita del peruano? Producto de su Producto Bruto Interno. Per cápita significa por persona. ¿Cuánto? $300. ¿Quién más, quién menos? 500. $200. ¿Tan vicio nos cree eso hoy? $200 te pregunto, $200 te va a permitir vivir en un año, porque eso es ingreso per Es por cápita. año. Pero por eso te digo, es por año. ¿$200 te va a permitir? $5.000. Este es el ingreso per cápita peruano. Te acercas siempre, siempre. Ahora has acertado. Tiene visión. Es $5.000. Pero ¿cuánto crees que es el ingreso per cápita de Una potencia. de Taiwán, de los habitantes de Taiwán, que es uno de los ingresos, es una de las mejores economías del mundo? Singapur, Taiwán, ¿cuánto crees? Japón, $15.000. 50.000. ¿Cuánto es 5.000 contra 50.000? Estados Unidos, $40 y tantos mil. Alemania, España, ahí están por ahí. Entonces, chicos,
Cuando vayan a hablar, cuando vayan ustedes a hacer una entrevista, tienen que estar preparados, tienen que leer, tienen que estudiar. Si tienen que hacer las 5 fuerzas competitivas de deporte, justo las 5 fuerzas competitivas de deporte están relacionadas con todo lo que hemos hablado. Y si se dan cuenta, no es nada de lo que ustedes han recibido en teoría. O les pregunto, ¿se parecen algo? No es nada. Porque yo como profesor sí que es lo que sea. Eso que mis alumnos yo les hablo de la realidad. Lo que ustedes van a encontrar en las empresas. Es que no puede ser, pues. El profesor tiene que hablarles de cosas reales, como yo le estoy hablando de cantidades. Eso de hablar de 185.000 millones de soles, que es el presupuesto de la República, tenemos que saberlo por qué. Porque las empresas, dentro de su visión, misión, va decalando. La empresa, Porter, ¿qué dice? Porter dice, oye, para que tú seas una empresa competitiva, tienes que tener bien claro, identificado toda tu estructura. ¿A dónde quieres llegar? Visión de futuro. Es algo fantasmagórico, es algo ideal, imposible de alcanzar. Esa es visión de futuro. En cambio, ¿en qué se diferencia la visión de futuro con la misión? En que la misión, si tú puedes tocarla, puedes cuantificarla, puedes decir, oye, mi misión es, voy a hacer el mejor restaurante del Perú, ¿no? Sí que consigo que mis estados financieros, hablo balance general, estado de ganancia y todo lo que les mencioné, yo obtengo 500 millones de soles, 1.000 millones de soles. Esa es mi misión. Voy a lograr este año ganar 1.000 millones de soles. Pero para lograr tus 1.000 millones viene ahora el siguiente, objetivos. ¿Qué objetivo me planteo? Y ahí vienen los objetivos. Los objetivos, ¿en qué se caracterizan? En que son cuantificables. Primer objetivo, crear nuevos productos que me hagan diferente a los otros negocios, a los otros restaurantes. Innovación, creatividad y toda la teoría que han aprendido ustedes en la universidad tienen que aplicarla ahí. Y ahí viene objetivo. Objetivo 1, objetivo 2, 3, 4. Es cuantificable. Este objetivo 1 yo lo consigo con 10 millones de soles. Este objetivo 2 con 5 millones de soles. Este objetivo 3 con 2 millones y así. Después de cada objetivo va escalando. ¿Qué cosa viene? Después del objetivo. ¿Qué tienes que cumplir para poder lograr el objetivo? Metas. Para el objetivo 1 tengo 5 metas. Meta 1, 2, 3, 4, 5. Cada meta es cuantificable. Quiero decir, mi meta 1 es 100.000 soles. Mi meta 2, 200.000. Mi meta 3, 400.000, 500.000. Luego de las metas, ¿qué viene? Para cumplir la meta, ¿qué tienes que hacer? Actividades o tareas. La tarea es más abajo. Primero es la actividad. Entonces la actividad tiene tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Por cada objetivo, 5 metas por cada meta, 10 actividades por cada tareas. Y así, eso se llama plan estratégico. Yo te pregunto, anda a ver a cualquier empresa que tiene plan estratégico. No lo tiene. ¿Por qué? Porque van de acuerdo a cómo se presenta el asunto. Acá en esta empresa estamos creando ese plan estratégico. Pero para eso, ¿qué cosa? Para eso uno tiene que tener claro los conocimientos teóricos de la universidad. O sea, eso que ustedes están aprendiendo en la universidad lo tienen que aplicar en la práctica. Pero no es que al pie de la letra, ustedes están viendo que no, en nada se parece lo que les han enseñado. En nada se parece. O se parece en algo. Luego viene pues otros temas que tienen que ver pues, con qué, a ver, hablamos de deporte, ¿qué más así en genérico? Porque mira todo el tiempo que nos hemos demandado y ellos necesitan que yo les firme los documentos y todo. Sí, dime. Déjame tus papeles, déjamelos acá. Ahí está. Acá ponlo. Buenas tardes. Ya, gracias. El primero es orden de medicina. Ya está. De vigilancia. Listo, gracias. Entonces,
sobre la cadena de valor. Cadena de pero valor. Ahora vamos a la cadena de valor. lo que es, específicamente el servicio que ofrece, hay una parte en donde el servicio y el postventa, que es lo que ofrece al cliente, ¿no? Su satisfacción, la eficiencia, que al momento de... Vamos entonces en la cadena de valor. Primer concepto de la cadena de valor. Infraestructura de la empresa. Infraestructura de la empresa. La infraestructura de la empresa, ¿dónde se refleja cuantitativamente? En la parte de lo que, como dice usted, En los puede estados tocar, financieros. ajá, En la- los estados financieros. ¿Cómo se refleja? Cuantitativamente. Que tú en el estado financiero, ¿en cuál de los 5 estados financieros que le he mencionado? ¿En cuál? El balance general. Que ya no se llama balance general, ¿sabían ustedes? Siempre ustedes escucharon balance general, ¿sí o no? Ya desde el año 2005 ya no se llama balance general. Mira, hace 14 años, ¿no? Ya no se llama. ¿Cómo creen que se llama? Ustedes vayan a cualquier empresa y les van a seguir hablando de balance general. ¿Por qué cree usted que las empresas siguen utilizando eso? Porque no se capacitan. Falta de capacitación. Exacto. El año 2000 se crearon las normas internacionales de información financiera. Usted como ingeniero de finanzas tiene que saber. Lo que rige en el mundo el accionar de las finanzas está la base se llaman normas internacionales de información financiera. NIF. ¿Han escuchado alguna vez ustedes NIF? Ni lo han visto ni en TV. Y eso, el Perú, todas las empresas del Perú están obligadas a verse adecuado a las normas, a las nuevas normas del año 2001. ¿Ustedes creen que todas las empresas peruanas nos hemos adecuado a las normas internacionales de información financiera? No. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que se ven las finanzas en el mundo? Antes del 2001, las empresas de cada país hacían sus finanzas como les venga en gana, como ellos creían conveniente, Entonces, por ejemplo, decían, los estados financieros son balance general, estado de ganancia y pérdida, estado de flujo efectivo, estado de cambios de patrimonio neto y la nota de estado financiero. Pero cada país lo aplicaba a su manera, a su libre albedrío. Cuando el año 2000 todos los financistas del mundo se ponen de acuerdo y dicen, oye, ¿sabes qué? No puede ser que en el Perú las finanzas, los estados financieros, los registros financieros se lleven de forma distinta que en Estados Unidos, o que en España, que en Alemania. Un financista peruano iba a Alemania y tenías que ponerte al día de cómo se adecuaba las finanzas en Alemania. Lo que tú hacías acá no le servía, ¿no, compadre? Entonces, iba un economista a Alemania y la provisión no le servía para nada. ¿Por qué? Porque es como si tú estás en una universidad y te quieres venir a la de Lima, tú para que puedas hacer, tienes que hacer una solicitud de transferencia de matrícula. Que convalidamos los cursos que se parecen a mi plan curricular. Te veo tus sílabos y veo, oye, a ver, ¿qué carrera? Ingeniería, finanzas, igual, comparo, y ¿sabes qué? Lo que te han enseñado no es en base a las normas internacionales de información financiera. Tú estás bajo las normas tradicionales que ya no se aplican en el mundo, hace 18 años. Entonces simplemente en la de Lima aplicamos las normas internacionales desde el año 2005 que se crearon, que es obligatorio en el Perú. Y cuando yo enseño en las maestrías de diferentes universidades del país, me voy a la Universidad Privada del Norte para enseñar finanzas y les hablo de ¿qué dice la norma internacional financiera número 1? Que tiene que ver con la presentación, elaboración de estado financiero. Y me hablan de balance general, me hablan de estado de pérdidas y ganancias. Y yo digo, y balance general ya no existe ese nombre. El año 2005 cambió a estados, ahora se llama estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque el balance general, su función principal es medir la situación financiera de la empresa. Por eso que inteligentemente en el mundo dijeron, oye, ¿sabes qué? Si el balance general muestra la situación financiera de la empresa, que se llame pues estado de situación financiera.
Y así se llama ahora. Luego decían estado de pérdidas y ganancias. Tú vas a una universidad de provincia y te siguen hablando de estado de pérdidas y ganancias. Y ya no existe eso. ¿Por qué? Porque es ilógico. Una empresa no puede pensar en pérdida. Una empresa tiene que pensar solo en ganancias. Y por lo tanto, ¿cómo le vas a llamar pérdida o ganancia? O sea, dejas una puerta abierta para que, y si es que hay pérdida, acá tengo que registrarlo. No puede ser. Entonces, ¿cómo se llama ahora? Desde el 2005. Estado de resultados integrales. ¿Por qué? Porque el estado de situación, el estado de pérdidas y ganancias, su función es mostrar la situación económica de la empresa, cuántos ingresos ha dado, cuántos gastos ha relacionado y si es que le da utilidad o pérdida. Entonces, ¿cómo se debe llamar? Estado de resultados integrales. ¿Te das cuenta? Eso se llama capacitación, se llama actualización y que lamentablemente en las empresas la gente no se actualiza. Yo sí estoy actualizado, conozco mi tema de finanzas, soy además profesor de la Universidad de Lima, entonces estoy actualizado. Y puedo hablar con ustedes como hemos hablado ahora, con conocimiento de causa, no hablándole pura teoría y toda la cuestión, yo hablo de la práctica. Entonces cuando hablamos del segundo elemento de la cadena de valor, Gestión de recursos humanos. ¿qué cosa es lo que tienes que tener en cuenta en la gestión de recursos humanos? En los colaboradores, en la organización por áreas, ¿Pero qué tienes que tener en cuenta? el- La calidad de esos colaboradores, ¿cómo debe ser? Una buena calidad de trabajo, de... Especialista en su materia y en cada área. Ya no queremos todistas. Antes Claro. el todistas era Como un y profesor. sabías todo y nada. Enseñan matemática, un profesor para todos los Para cursos. todos, y Ahora es así. tienen que haber especialistas en geometría, aritmética. Hay ingeniero de sistemas, ingeniero mecánico, ingeniero Eso. industrial, ingeniero empresarial. ¿Se dan cuenta? Y entonces, eso se llama especialización. En las empresas buscamos la especialización. Y ese es en la cadena de valor de lo que es recursos humanos. Otro elemento de la cadena de valor, La tecnología. la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué Es pasa en las indispensable empresas? ahora para las empresas. En 2019 ahora todo el mundo utiliza la tecnología para llegar a las demás personas. Ahora uno se vende a través de la tecnología, uno vende el producto o el servicio que está ofreciendo a través de la tecnología. Antes tenías un anuncio por boleto o por boletines que entregabas, sabían que existía, por ejemplo, en este caso el restaurante. Ahora uno va a internet, como se dice www, y la gente ya conoce, puede ver cuáles son sus platos, los precios, las recomendaciones, si está bien, si está mal. Ahora uno tiene que adecuarse a la tecnología que está existiendo y hacia dónde va dirigido también. Así es. Y ahí hablamos de redes. Ahora las redes son importantísimas. Alguien que fue mal atendido en el restaurante, que no le gustó o porque el pescado no estaba en su punto, o algo estaba agrio. ¿Qué pasa en la red? ¡Bum! Y te maldecen. Sí. Y olvídate. Uno puede morir a través de las redes sociales hoy en día. ¿Y la empresa cómo queda? La empresa Dale, dale. baja, matas a la empresa. Sí. Por eso que en las empresas tenemos que cuidarnos en justamente estar en orden en todo. Yo todos los días antes de venir acá paso por la cocina y paso inspección a todos los productos. Veo las cámaras frigoríficas, cómo están almacenados los pescados, cómo están los productos, si quedó algo del día anterior, qué cosa se ha hecho, dónde está el documento de baja de producto para desechos, qué se hizo con esto, se lo comió el personal o no, el tiempo y vigencia del producto, cuánto dura los mariscos, cuánto dura el pescado, las carnes, todo el vencimiento de los productos, que todo esté en sus plásticos correspondientes, o sea, todo eso en la cadena de valor es importantísimo. La infraestructura es vital, es vital. Si tú no inviertes en infraestructura, en muebles, en maquinarias, en equipos, en todo, la cadena de valor. Siguiente elemento de cadena de valor.
valor. Compras. Ah, Compras. compras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta las empresas en lo que es compra? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las maquinarias, No, lo que el producto. son insumos. Compras en la cadena de valor. El abastecimiento. ¿Cómo de debe la ser? empresa. Debe ser programado, ya deben tener lo que necesitan. Vayamos a macro. Vayamos a macro. ¿Cómo creen ustedes, De calidad. empresas grandes, sus compras, cómo debe ser? Igual, o sea, grandes, de la misma magnitud. Por ejemplo, si queremos abastecer a tiendas Wong, a todas las tiendas Wong que existen en el Perú. Estás hablando de ventas, ya En estamos ventas. hablando de compras. Ah, Yo, compras. ¿Cómo debo comprar? Yo, bruja de cachiche. ¿Qué debo tener en cuenta en mis compras? La calidad, La calidad del producto, precio, la, Fecha de vencimiento. ajá, la cantidad, que no sea muy excesiva ni poco. exacto. Entonces, imagínense Wong. Wong, ¿cuál es su política de compras? Una cantidad que compra para todos A eso me refiero. para todo el país. Para ¿Ya? todos. ¿Cómo creen que compra Wong? Por ejemplo, el pollo. ¿Cuál es su política de compras? ¿Comprar a quién? ¿A minoristas? no, A mayoristas. ¿A quién le compras pollo? Ah, ¿A Juan Pérez, que vende el pollo? San Fernando. A San Fernando. Entonces, en las compras se tiene que comprar a mayoristas. ¿Por qué? Porque te da la tranquilidad de que al ser mayorista sus productos son mejores. ¿Por qué? Además de eso. necesitan el abastecimiento. Por el precio. Para el precio. ¿Por qué? Porque al comprar tú Una En gran gran cantidad. en gran cantidad, el precio se reduce. Cuanto tú más compras, consigues un mejor precio. ¿No? Y porque ese mayorista me está dando la tranquilidad, la garantía y la calidad del producto. ¿Qué más debes considerar en compras? Imagínate ahora las Fuerzas Armadas que quieren comprar uniformes. ¿Qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas para comprar uniformes? Sabiendo que hay 20.000 miembros de la Marina, 20.000 miembros de la Fuerza Aérea, 80.000 miembros del Ejército. ¿Cuánto van? 120. 100.000 miembros de la policía. ¿Cuánto van? 220.000 personas. ¿Quién es el organismo que compra en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se llama? Ese ministerio. Ministerio de El interior. Defensa y del Interior. Defensa, las tres Fuerzas Armadas, más Interior, la policía. Entre los dos se ponen de acuerdo y vamos a comprar. Como tenemos que dar el mismo uniforme de faena, nos ponemos de acuerdo, compremos los uniformes de faena. ¿Y le compran a quién? A Juan Pérez de Gamarra. Mayoristas. ¿A quién le va a comprar? Mayoristas. Al gobierno alemán. Y vas de gobierno a gobierno. Con eso, además de conseguir precio y calidad, ¿qué cosa erradicas? La corrupción. ¿Por qué? Estás comprando miles de uniformes de país a país. Ya no va a haber acá el factor Odebrecht, en el que el empresario Odebrecht coimea a los empresarios peruanos para que le compren o le hagan, para que ellos hagan su trabajo, y coimean. Si tú lo haces de gobierno a gobierno en este de los uniformes, evitas todo eso y consigues un producto más económico, de mejor calidad, y al ser de gobierno a gobierno no hay corrupción. ¿Qué otro elemento en la cadena de valor? La logística interna. A ver, hágame eso. Por la cantidad o porcentaje que tenga una empresa o que tenga el gobierno peruano, ¿no? Supongamos que si la gran mayoría de los empresarios pagan a la SUNAT un monto, hablamos de 1.500, pero las grandes empresas llegarían a estar aportando algo de más de 4 millones o 4.000 por ahí. Y eso llegaría a ser la logística de entrada, por ejemplo, en el gobierno peruano, ¿no?
Ujú. ¿Qué puedes agregar? No mucho. La logística de entrada podemos ver, vamos en la base de logísticas, ver la organización, lo que entra a la organización o los ingresos que ellos producen, eso es para mí la logística de entrada. Para ti. Es la reserva que se tiene de productos, por ejemplo, hablando del restaurante, el abastecimiento que se tiene, ya sea la cantidad de pescado que se va a utilizar durante una semana, los insumos, más que todo dentro del restaurante. Yo también creo que es la programación que tiene una empresa en cuanto a lo que necesita y tiene que establecerse y organizarse en cuanto a eso. Y todo se resume en planeamiento. Un planeamiento estratégico. ¿Cuánto es lo que debo comprar? Lo necesario que me permita en mi capacidad instalada de frío, por ejemplo, cámara frigorífica, tenerla para elaborar los productos que ofrezco a los clientes. Esa logística de entrada, logística tiene que ver con todo eso acá. Y todo se resume en planeamiento. El planeamiento es algo totalmente... tiene todo. En el planeamiento estratégico tiene que ver todo lo que hemos hablado y resumirlo en un presupuesto. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar a ver de las clases que enseño en la Universidad de Lima. Vamos a lo que es miren ustedes cómo se resume lo que es el plan. ¿Qué hora es? ¿Estamos contra la hora? ¿Ya estamos? No, continúe. ¿Seguro? Un rato más porque yo tengo que trabajar. Claro, miren. sí, Ya, miren ustedes. No, sí, también estamos mucho, aprendiendo mucho, bastante. mucho. En comparación que de teníamos, profesores. sí. No, yo sí sé algunas porque Porque en el colegio lo hemos visto, pero en la sí, universidad. en el colegio hice algo de logística. Y de economía un poco. Nuestra Pero- clase se basa en... tenemos un libro que se llama Información Gerencial y cada semana debemos leer cada capítulo y realizar un organizador. Esas son nuestras clases Sí, todas. eso es toda nuestra clase. No nos enseña No, nada, es, no o habla sea, nada, no- no nos dice nada. A las cosas simplemente- nos ha explicado. Y en la una clase y dos revisamos clases. todo y todo lo del libro. Se supone que el ciclo ha empezado en agosto. Sí. Este libro. O sea, Esa es nuestra esa es clase. la versión que Ahí nos basamos. Entonces, sí, en cuanto a los temas, vemos un repaso general, la verdad no a que profundo. hay, o sea, muchos están insatisfechos con Sí, la todo el mundo enseñanza que está con ese que nos profesor. está dando, que No se está prácticamente nada. no Nada, no casi nos está nada. explicando nada. Solamente lo Me estoy dando cuenta, pues la respuesta que han dado ustedes realmente... Sí, no, Sí, no. Yo los conceptos que me acuerdo de mi colegio, nada Sí, más sí, de yo colegio, también, de logística. colegio, economía de colegio. Ese es el problema que tenemos en el país, pues. En el país la educación está así, porque así son. Ustedes ven, estamos en el top. Después de los 1000 Sí. aparecen nuestras universidades. Bueno, puede dormir. Nosotros tenemos que hacer planeamiento estratégico y dentro del planeamiento estratégico lo vital en todas las empresas es el presupuesto. El presupuesto. Tú tienes que hacer ahí tu presupuesto. ¿Creen que a eso le podemos tomar fotos? No te puedo dar hasta el material para que... ¿Sí? Claro que sí. Miren, tiene que ser uno del presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos, van a ver ustedes. El presupuesto maestro es lo que se llama, es el consolidado de todos los ingresos que vas a tener con los gastos. Entonces, el mejor, esta es la teoría, pero esta es la teoría, y en una empresa lo que vemos, los estados financieros que tenemos que ver, por ejemplo, yo lo que decía, el estado de
flujo de caja, el balance general, el estado general, ya no con esos nombres, sino relacionado a, yo tengo que determinar el costo de la materia prima, en todas las empresas, el costo de la mano de obra, el costo, los costos indirectos de fabricación, para poder determinar el costo del producto, y ese costo del producto va a decir, quiero ganar 40%, entonces mi precio de venta va a ser este. Y todo eso, reflejarlo en los flujos efectivos, en los ingresos que van a dar, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta teoría, que es bonita, todo lo que quieras, los objetivos, el presupuesto maestro y toda la estrategia y toda la cuestión, ¿ya? Se resume al final, ¿no?, en cómo haces el presupuesto. Tú tienes que tener cómo elaboras tu presupuesto. Tienes que elaborar primero tu presupuesto de ventas. ¿Qué es lo que piensas tú vender? ¿Por qué? Porque lo que tú vendes, vas a obtener tus ingresos. Y sobre los ingresos que vas a tener, tú vas a planear cómo vas a gastarlo. Entonces, te dice cómo debes elaborar tu presupuesto de ingresos. Cómo debes elaborarlo. Y empiezas ahí, ¿no? Por ejemplo, dice, entonces, ¿cómo elaboro mi presupuesto de ventas? ¿Cómo elaboro luego el siguiente, ¿no? Determinas el valor de venta. ¿En qué se diferencia el valor de venta del precio de venta? Valor de venta y el precio de venta. El valor de venta es el valor el valor de que cree usted del producto. Valor de venta y precio de venta. Y el precio de venta es el precio lo que la gente compra. El precio de venta es, por ejemplo, la Coca-Cola te cuesta 10 soles. Bueno. Vas a Wong, te dan tu voucher y 10 soles. Yo les pregunto, ¿cuál es el valor de venta? Menos de IGB. Exacto. La diferencia entre valor de venta y precio de venta es que al valor de venta, si tú le agregas el IGB, entonces se convierte en precio de venta. Entonces, si el valor de venta es 10 soles y le agregas el IGB, que es el 18%, un solo 80, entonces tu precio de venta se convierte en 11 soles 80. Esa es la diferencia. ¿Cómo haces tú si estás en tu examen y tienes que hacerlo rapidito? Te dices, entonces, ¿el IGB le pertenece a la empresa? No, ¿a quién le pertenece? A la SUNAT, al Estado. Por lo tanto, ¿tú puedes disponer del IGB en tu operatividad? No. Entonces tú tienes que considerar solo el valor de venta. Es por eso que el valor de venta es lo único que puedes utilizar en la empresa. Entonces, si tú tienes el valor de venta, si tú tienes el IGB, estás estafando al Estado. Tú tienes que remitir el IGB inmediatamente al Estado, a la SUNAT. Entonces, si tú estás en el examen y te dicen, tú compras 1000 pantalones y cada pantalón tiene un precio de venta de 180 soles. Entonces, ¿en base a qué tú haces tu estado de producción? ¿En base a qué estado de producción qué significa? Materia prima más mano de obra, más costos indirectos de fabricación, te da el costo del producto. ¿Cómo determinas el costo del producto? Teniendo en cuenta el precio de venta o el valor de venta. El valor de venta, porque no puedo considerar el IGB. Entonces, si a ti te dan en el examen, para poder muñequearte, te dan este valor y te dicen determina el costo de producción, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer con el precio de venta? Quitarle el IGB. Y estás con el tiempo. ¿Cómo haces para quitarle el IGB? ¿Cómo haces para quitarle el IGB? ¿Ah? El valor del IGB que es 180. 180. ¿Cómo haces para quitarle el IGB? Rapidito nomás, en un segundo. ¿Cuánto vale el IGB? Tú tienes que determinar el valor de venta y este es precio de venta. ¿Cómo haces para convertirlo en valor de venta? Esto es 180. Quítale el 18%. Tú dices, 180 por 18 quítale el 18. ¿Cómo haces, pues? Ustedes son ingenieros. Por 100 entre... ¿Ah? Entre 100 por 18. A ver, hazlo. Y quiero ver cuándo te demoras. ¿Ah? Bien. Conviérteme 180 en valor de venta. ¿Cómo haces? A ver, quiero saber cuándo te demoras. Disculpe,
¿Usted cree que por fuera le podemos tomar una foto al manual que nos mostró? ¿A cuál Solamente manual? por fuera. ¿Cuál? Al que nos mostró, Al esquema que tiene pero solamente por de la fuera. empresa. Al esquema ¿A la de estructura? Sí, en el ¿Podemos? sentido que ¿A este que está ¿Tomarle acá? una foto? Sí, por favor. El IGD me sale que es 9,60. Pero no va a salir muy clarito eso, si quieres tomarle la foto. Sí, Claro, toma. el libro. O sea, libro. O lo imprimimos acá. A ver. ¿Cuánto sale? 9,60. 960 qué? ¿El IGB? El IGD. IGB 960. Así me sale. ¿Y valor de venta cuánto es? La diferencia. Ajá. 10 menos 6, 4, 9 menos 0, 170. Ese es el valor de venta. ¿Sí? ¿Tú? No, yo no le sacamos. ¿Quieres sacarlo? Dice. Él es el matemático. Ni siquiera tengo calculadora. Ni siquiera tengo calculadora. Mira, a ver. ¿Yo qué hago? Simplemente divido. Si tengo precio de venta 180 soles y me piden conviértelo a valor de venta, ¿qué hago? Lo divido entre 1.8, que acá está el 100% que tú dices y acá está el 18. Lo divido entre 1.8, 180, entre 1.8 y me da 100. Quiere decir que el valor de venta es 100. No es 170-40. Si tú divides 180, si tú divides nuevamente 180 entre 1.18, perdón, 1.18, ¿qué me da? 152.54. ¿Tú cuánto habías sacado? 170.40. 158. Ya, ahora haz. Multiplica. Tienes valor de venta 152.54. Le agregas el IGB que es 18%, multiplica entonces. Multiplica. 152 por 0.18 y me da 27.45. 27.46. Sumas 4 más 6, 10, 8, 180 soles. Precio de venta. ¿Cuánto me demoré? 5 segundos. Disculpe, ¿me puedo hacer una pregunta? Las guaringas y el restaurante, la Bruja de Cachiche, ¿es el mismo dueño? Sí, son dos empresas distintas con dos razones sociales distintas. Bruja de Cachiche es Sertursur S.A., que significa Servicios Turísticos Sociedad Anónima. Y Guaringas es Guaringas SAC, que es Guaringas Bar, que es un bar-restaurante. ¿Cuál es la diferencia? Es que Bruja de Cachiche, que es Sertursur S.A., produce alimentos a la carta, buffet y trago en el bar. La diferencia entre Guaringas es que Guaringas solo es bar. Y cuando uno va al bar a tomarse un trago, pides piqueos. Y entonces te atienden piqueos. A la carta también, pero piqueos, no comida, no plato servido, no un lomo saltado, no un pescado a lo macho, sino piqueos. Esa es la diferencia, son dos empresas con un mismo dueño. El mismo dueño. Es que ha fallecido Sí. lamentablemente hace 2 semanas. Los alumnos de la Universidad San Ignacio Loyola, acá en Bruja de Cachiche, Muchas gracias. luego de una larga charla sobre el tema que nos ha venido esta noche, realmente ha sido muy fructífera. Hemos hablado de las 5 fuerzas competitivas de deporte, hemos hablado de cada una de ellas y cómo se aplican a las empresas, igualmente la cadena de valor, la importancia de todo lo que tiene que ver y lo que conforma la cadena de valor para que las empresas seamos más competitivas. Un fuerte abrazo para todos los alumnos y docentes de la Universidad San Ignacio Loyola y las puertas abiertas de Bruja de Cachiche para ustedes cuando lo crean conveniente.